Se dice a veces que el genio es producto de su época. Eso es indudablemente cierto en el caso de Beethoven. En ninguna época anterior habría podido afirmar su yo creador con tanto atrevimiento, haber roto con el pasado con tanta decisión y tomado nueva dirección con tanta independencia. De acuerdo a su nuevo espíritu imbuido de las ideas que proclamaban los filósofos del iluminismo, como Rousseau y Voltaire, Beethoven se liberó de las limitaciones de la forma y el estilo clásicos, destruyendo esos diques estructurales que podrían haber detenido la oleada de su inspiración. Las necesidades creadoras lo obligaron a aventurarse en las disonancias, en la tonalidad libre y en la ampliación de los recursos instrumentales. Existen tres períodos claramente definidos en su evolución creadora. En el primero, más o menos hasta 1800, su música muestra la pesada mano de la autoridad y el pasado. Estas obras, que incluyen los dos conciertos iniciales para piano y las primeras sonatas para el mismo instrumento, parecen pertenecer, por su modalidad, a la época de Haydn y Mozart. Vemos aquí las formas y el estilo clásico con encanto muy dieciochesco, pero aún en la música de este periodo de aprendizaje descubrimos vestigios de impaciencia contra la tradición. Las sombras cubrieron el segundo periodo de Beethoven. Tuvo que enfrentarse con el hecho de que se estaba volviendo sordo. Su música ganó en intensidad, se hizo más personal. Las formas cobraron amplitud. La escritura armónica y tonal se volvió atrevida a juzgar su intento con obras maestras como la Sinfonía Heroica y la Sonata Apasionata, consideradas por muchos como los heraldos que anunciaron el nacimiento de la era romántica. Las reglas fueron alteradas radicalmente y a veces omitidas para satisfacer necesidades artísticas. La técnica tuvo que ser ampliada. El vocabulario armónico tuvo que ser enriquecido para que pudiera expresar sentimientos e ideas volcados antes en la música. El pensamiento poético que Beethoven convirtió en sonidos musicales era algo que hasta entonces nadie había entendido tan bien. Después de 1817, Beethoven entró en una fase totalmente distinta. Fue el último periodo, el de la novena sinfonía, de la misa solemnis y el de los últimos cuartetos. La ruptura del pasado era más definida que nunca. Beethoven penetró en esferas de la expresión anteriormente desconocidas en la música. Y ahora vamos a analizar y proyectar las obras que he elegido para ilustrar el segundo periodo beethoveniano, empezando con la sonata para violín y piano, opus 24, número 5, denominada Primavera. Esta sonata podría ser muy bien la más luminosa de todas las que compuso Beethoven para violín y piano, 10 en total, sin que ello implique que la concibiera a la ligera. Los célebres primeros compases, por ejemplo,
hicieron mucho trabajo. Por eso debemos contemplarla muy seriamente. Desde la sonata número 1, una nueva complejidad concebida por una maestría igualmente renovada, va haciendo realidad las tempranas promesas, bosquejando el futuro. La quinta sonata Primavera da testimonio perfectamente de este equilibrio. El tema principal que inicia el primer movimiento, Allegro, presenta un carácter muy schubert-iano, no solamente por su frescura y suavidad, sino también por la expresividad que vuelca Beethoven en él. Pero el compositor destina todo lo que es esencial de su trabajo creativo al segundo tema y a los motivos que lo acompañan. Hasta la reexposición, estos diferentes elementos resultan fáciles de observar. Los siguientes movimientos, segundo, Adagio molto espressivo, y tercero, Scherzo allegro molto, son ya, como es usual, menos complejos, pero tan llenos de interés que resulta difícil saber por dónde empezar a analizar. En el tercer movimiento, por ejemplo, algunos acordes insospechados parecen quebrar el habitual plan armónico y este artificio, ligado a un tema festivo, da al movimiento un aire desenfadado. En el fondo, cuarto movimiento, los sostenidos del violín imprimen una cierta amable respetabilidad al conjunto, pero si la viveza del primer movimiento se repite, su misterio, en cambio, ha desaparecido. El tema radiante de un humor sin sutilezas aparece bajo las formas más insospechadas, como la de una figura de bajo en el piano. La delicada interpretación en vivo está a cargo de la violinista Anne-Sophie Mutter, acompañada al piano por Lambert Orkis, y fue realizada en el Teatro de los Campos Elíseos, Champs-Élysées, París, en octubre de 1998, y su duración es de 28 minutos.